VI, el Papa que para muchos fue el primer don de la mafia italiana, se apodera hoy de las pantallas de Mentiras Verdaderas. Fue el Papa número 214 de la Iglesia Católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era Roderick de Borja o Rodrigo de Borja en castellano. Borja alcanzó el poder gracias al nepotismo y lo mantuvo por él, consiguiendo su ascenso dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica gracias a su relación con el Papa Calixto III, de quien era sobrino. Pero, ¿quién era la familia Borgia? Tanto fue el reconocimiento del padre de la mafia, Alejandro VI, que hasta el mismísimo Nicolás Maquiavelo lo describió como el mentiroso más poderoso de su tiempo. El envenenamiento, el incesto, la corrupción, la intriga y más formó parte de la herencia de los Borgia. Increíblemente ricos y políticamente astutos, su influencia sobre la Iglesia Católica fue incomparable en la época del Renacimiento. Un personaje como este, Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, se transforma en el primer gran mafioso del mundo. ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo era la Roma de aquella época? ¿Qué es lo que sucedía que emerge un personaje como este? El modelo del primer don de la mafia italiana es Alejandro VI. Y también en ese sentido un modelo para el comportamiento de muchísimos católicos a lo largo de la historia, hay que decirlo para partir. Pero también hay que entender el contexto de aquel tiempo, claro, como tú decías. Es decir, estamos en un siglo XV, comenzando el XVI, saliendo de la peste negra, primero que nada, la peste negra que devastó la población europea. Es en el momento donde aparece, mira, toda la moral de la Iglesia va decayendo en ese siglo XV. Hay relajación. Comienzan las primeras personas a predicar fuera de la iglesia. Aparecen los nigromantes, los taumaturgos, los adivinos. ¿Qué son los nigromantes? ¿Qué son los nigromantes? Son unas especies de brujos negros que leen el futuro con las vísceras del cuerpo de las personas que estaban por toda Europa en aquel tiempo. Leen el futuro a partir de las vísceras de los seres humanos. Esos son los nigromantes. Así es, adivinos del futuro, pero utilizando todo esto que venía de la peste negra. ¿Qué llevó a esta decadencia moral? Muchísimos factores, muchísimos factores. Uno de los factores que llevó a la decadencia moral, porque durante la Edad Media o escolástica que comienza en el siglo noveno, bueno, la iglesia era mucho más rígida y acumuló mucho poder porque pasó a ser administradora del Estado de aquel tiempo. Y claro, después de 500 años, llegado este siglo XV, el poder corrompe y el poder absoluto la fue corrompiendo absolutamente. Pero también surgen en aquel siglo XV, XIV, grandes pensadores que van a dar el inicio a la modernidad, como Rosselin, Guillermo de Ockham, aparece también Juan Hus, que son los primeros herejes, las primeras herejías. Es decir, es un siglo que se van a ir dando muchas cosas. Viene también, bueno, un poquito antes, siglo XIV, todo lo que fue, y sí, parte del siglo XV, todo lo que fue el escándalo del gran cisma de Occidente, es decir, donde la iglesia se dividió en dos iglesias. La iglesia de Roma con su papa, con sus santos, con sus cardenales, y la iglesia de Aviñón en Francia, también con su papa, con sus cardenales, hasta con sus santos. Roma entonces, perdón, era una Roma sin Dios ni ley. Efectivamente. Roma en aquel tiempo no era una ciudad bendita, más bien dicho, era un lugar, como tú lo dijiste, un lugar sin ley. Estaba lleno de asaltantes, la prostitución al orden del día, más de 6.800 prostitutas. Había epidemia de sífilis en Roma, la Roma del Papa Alejandro VI. La gente entonces se infectaba de sífilis y terminaba muriendo. La cura para el sífilis llegó mucho después, en 1900, 1901. ¿Tú sabes lo que hacía en aquel entonces la gente rica?
La gente rica se bañaba el cuerpo entero en grandes tinajas de aceite de oliva para contrarrestar las pústulas de la sífilis. Y claro, después de ese aceite de oliva se vendía como aceite de oliva virgen, pero para, bueno, contrarrestar la sífilis, eso es lo que hacían, se bañaban en tinajas de aceite de oliva. Entonces, ese es el contexto del siglo, de ese siglo XV. Es un contexto muy distinto a lo que uno puede hacer. Y también el Vaticano, un Vaticano en decadencia moral y amenazado como Estado pontificio por los reyes de Francia y de España. Pero ¿cómo es posible que, porque una cosa es la corrupción o el estado en el que se vivía en Roma en aquella época con todo eso que tú señalas, ¿cómo es que eso logra corromper las altas esferas de la Iglesia? Bueno, eran otros tiempos. Habían acumulado mucho poder y en gran medida se había transformado, lo que uno sabe, en un mercadeo religioso. Mira, se compraba el perdón con dinero. Había mucho nepotismo. Los perdones, las bulas papales también se compraban, es decir, el rey, como lo vamos a ver con la bula interchetera que dividió el mundo, bueno, se dividió a América. Expliquémosle a la gente qué era una bula papal. La bula papal en ese sentido era un gran decreto del Papa que autorizaba moralmente el comportamiento, bueno, de ciertos reyes, estipulaba ciertas cosas con esta, de alguna forma, autorización moral. Era una carta blanca moral, un perdonazo moral. De alguna forma sí, de alguna forma sí. Entonces, bueno, son estas cosas que ocurren en aquel siglo. Siglo XV, entonces, donde nos vamos a situar a este primero cardenal Borgia, Rodrigo Borgia, y vamos a ir dándonos cuenta cómo era su comportamiento, porque es un comportamiento que hoy día lo vamos a ver en muchos personajes, y como lo dijimos al principio, bueno, fue el gran primer don de la mafia italiana. ¿Cómo se explica que Rodrigo Borgia, que anterior a ser papa fue cardenal, tuviera 4 hijos reconocidos? Te muestra el relajo de aquel tiempo. Como cardenal, él tuvo 4 hijos reconocidos: César Borgia, Juan Borgia, Jofré Borgia y Lucrecia Borgia. Pero como obispo, tuvo 3 hijos más que, bueno, se perdieron en la historia, pero que están. Por ahí están sus datos, etc. Entonces, estamos viendo a un cardenal en aquel entonces que tenía relaciones normales, particularmente con Vanosa Catenay, que fue la madre de sus hijos. Vanosa Catenay, o Vanessa Catenay, fue la madre de Rodrigo Borgia, de César Borgia, de Lucrecia, de Juan y de Jofré, y que la tuvo de pareja durante más de 10 años, y fue la mujer más importante del cardenal Borgia. Ella era su catedral, si tú quieres, pero también tenía sus pequeñas parroquias. Él tuvo un amorío con una sobrina, ¿no? Ahí la estamos viendo, por cierto. Ella es Vanosa Catenay, la que acaba de aparecer, y por supuesto, no solamente eso, sino que también, bueno, él cuando asume como cardenal, él decide que sus hijos van a quedar al cuidado de él. Ya. Y los pone en lo que se llama el Palacio Orsini, que es un palacio que está frente al Vaticano, al cuidado de una prima que él tenía. Pues bien, la prima del cardenal al mismo tiempo tenía un hijo que se llamaba Orso Orsini, que se casó con su sobrina, con Julia Farnesio. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí para que uno se dé cuenta del dilema moral en el cual nosotros estamos? Sucede que el mismo cardenal Borgia autoriza el matrimonio, los casa, pero al poco tiempo manda a Orso fuera de la ciudad, y Julia, su sobrina, pasa a ser su amante, una de las amantes más preferidas del cardenal Borgia en aquel entonces. Entonces se plantea también ahí, porque ¿cómo pensaba
Alejandro VI? ¿Cómo pensaba este Borgia? Y uno decía, bueno, él decía que como hijo de la iglesia no podía tener mujeres ni hijos, pero como hijo de Dios sí podía tener. Esa era su excusa. Eso era su razonamiento. Entonces entramos en un razonamiento y en ciertos comportamientos. Por ejemplo, en una ocasión, este cardenal, frente a una amenaza de envenenamiento, porque la gente se envenenaba con el vino sobre todo, le hizo, en vez de tomar el vino en una cena, le hizo probar el vino a su hijo Juan Borgia, que tenía a su hijo menor de 7 años. Y el niño, el Juan Borgia, tomó el vino y le dieron convulsiones, fiebre. No alcanzó a morir, pero un poco expresa en ese sentido el comportamiento de él. Claro, es decir, toma tú, claro, toma tú a ver si está envenenado, y casi muere su hijo con amantes, con esta Julia Farnesio también de amante. Y ahí estamos viendo, por cierto, él fue Alejandro VI, el Papa Borgia. Por eso, esa es la pequeña, de alguna forma, nos va a ir metiendo en este mundo de la mafia. Porque la mafia es, tú sabes, el crimen organizado. Y el crimen organizado, en este sentido, desde las más altas esferas morales de la cristiandad. Si este hombre era tan siniestro, tenía mujer, hijos, amantes, siendo cardenal, ¿cómo llega a convertirse en papa? Lo que sucede es que en un momento dado él como cardenal era una persona políticamente bien ubicada, pero murió. Inocencio VIII muere en 1492 y se realiza el cónclave, donde participan 23 cardenales para elegir el papa. Ahora, fíjate tú en lo que se preocupaban los cardenales, qué características tenía que tener el papa de aquel tiempo. Primero, tenía que ser una persona inteligente. Rodrigo Borgia lo cumplía. Después, capacidad para dirigir hombres y ejércitos. Es decir, estamos en una época, en una estratega militar, y también un talento político para haberse beneficiado de uno de todos los reyes que habían en Europa y que amenazaban los estados pontificios. El Vaticano era en aquel entonces una nación, un estado propiamente tal, con ejército a disposición. Efectivamente. Entonces, estamos en otro tiempo. Bueno, y en ese cónclave que ocurrió el 6 de agosto de 1492, ¿qué se hizo? Del descubrimiento de América. Efectivamente. Bueno, en el cónclave en la Capilla Sixtina, lo que hubo negociación de cargos, de posesiones, de nuevas lealtades. Es decir, bueno, no sé si estaba la presencia de Dios ahí, porque supuestamente, según la tradición, es Dios quien elige al Papa a través de los cardenales en la Capilla Sixtina. Sea lo que sea, después de grandes negociaciones, fue elegido Rodrigo Borgia, y pasa a ser Alejandro VI, nacido en Valencia, español. Y bueno, tan pronto asume como papa, su primera acción papal, ¿tú sabes cuál fue, querido Eduardo? ¿Cuál? Por lo que me has contado... ¿Sabes cuál fue la primera acción papal? ¿Cuál fue la primera acción papal? La primera acción papal fue asesinar, o sea, más bien dicho, ahorcar al primer asesino que encontró, a su hermano, y quemar la casa donde vivían. Porque claro, cuando muere Inocencio VIII, se demoran 10 días en elegir papa. Durante esos 10 días, cada día morían 200 personas en Roma. Asesinatos por todas partes. En este pueblo sin Dios ni ley. Claro, entonces lo primero que hizo, ahorcar al primer asesino. Así comenzó el pontificado. ¿Que era su hermano? No. Que era un asesino que encontraron, y que también mataron y ahorcaron al hermano del asesino y quemaron la casa. Así comenzó el pontificado. ¿Eso lo hizo como tratar de dar una señal de probidad, de mano dura ante la corrupción que vivía Roma en aquel entonces? Y de la cual él era un estandarte. Y uno tiene que decir que al menos esa acción
fue bien vista por el pueblo de Roma. Y el pueblo de Roma dijo, bien, ha llegado un sabio al Vaticano. Al fin, mano dura, no sé. Mano dura. Se acabó la puerta giratoria en Roma, dijo. De alguna forma sí. Entonces, esa fue la primera acción de este Papa, para que uno se dé cuenta en el mundo que está y en esta mafia que se va a ir creando. Él fue parte claramente de una familia completamente incestuosa, Cristian. Efectivamente. Mira, las primeras acciones, digamos, los dos grandes objetivos que tuvo cuando se hizo Papa, por un lado, tenía que tener, su mayor preocupación eran dos. La primera era formar un ejército capaz de recuperar el poder del Estado pontificio, que era fundamental, y por otro lado, hacer poderosa a su familia. Y aquí viene quizá uno de los episodios más siniestros y más pervertidos de este Papa, porque sucede que en un momento dado, Rodrigo Borgia, ya siendo Papa y dándose cuenta que tenía que fortalecer a su familia, a sus 3, 4 hijos, los convocó al Vaticano a los 3. Lucrecia tenía 13 años, César un poquito más, unos 17 quizá, Juan era menor. Bueno, y les dice, los empieza, digamos, a lavar el cerebro de alguna forma, que es propio de ciertas acciones que hoy día uno puede ver en casos como Caradima. Ya. Uno tiene que ver esas cosas, por ejemplo. Por ejemplo, él se da cuenta que en el momento dado de esta asunción al poder tenía que fortalecer su parentela y el poder. Entonces decide el matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza de Milán, para que la ciudad de Milán y Roma sean más poderosas. Ya. Pero él se da cuenta que era un peligro entregar a su hija a Giovanni Sforza, porque podría ir en contra del poder de Roma. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es los convoca y les dice lo siguiente, bueno, que son primero la familia más prominente de la cristiandad, y que eso implica que tienen que haber grandes sacrificios también para tener grandes beneficios. Lo segundo que les dice a sus hijos reunidos, les dice, miren, grandes faraones del Egipto antiguo desposaron a sus hermanos, y así fueron, muy importantes durante mucho tiempo. Se dirige a Lucrecia y le dice, Lucrecia, vas a tener que desposar a uno de tus hermanos. ¿Para qué? Para preservar el poder de la sangre supuestamente real que era de esta familia. Entonces el Papa, en el solio pontificio, le dice a Lucrecia que elija entre sus hermanos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Le dice que se tenía que casar con Giovanni Sforza. Claro. Pero él no estaba dispuesto a entregarle la virginidad a Giovanni Sforza. O sea, él obligó a su hija a tener relaciones sexuales con su hermano. Clarito lo dijiste. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo a Lucrecia, no puedes elegir con quién casarte, pero sí puedes elegir con quién yacer la primera vez. Porque él sabía que aquella persona que le quitara la virginidad, de alguna forma la iba a controlar durante mucho tiempo. Pero tú me dices que él obligó a su hija a tener relaciones con su hermano, y de alguna manera ella se podría haber negado o le podría haber mentido. Le podría haber dicho, ok, papá, lo voy a hacer, y después simplemente no haber llevado ese hecho a cabo. ¿Cómo se asegura de que eso suceda? Mira, cuando una niñita tiene 13 años y le va a decir primero el argumento de somos la gran familia de la cristiandad, el gran ejemplo, hay que hacer sacrificios, y el sacrificio de Lucrecia iba a ser perder la virginidad con
su hermano. Ella eligió a César Borgia, que era el mayor, y le pidió a su padre, al menos, que asistiera a este primer encuentro para ver que César no le hiciese daño de alguna forma. Y sucedió así. Es decir, frente al solio pontificio se dispuso una cama. ¿Qué es el solio pontificio? Es el trono donde está sentado el Papa. Entonces, el Papa ordenó a todos los sirvientes que se fueran, que no vinieran, vio desnudarse a sus hijos y, bueno, frente a ellos, frente a él, los vio como tenían sus relaciones sexuales por primera vez, una relación incestuosa, autorizada moralmente ¿bajo qué? Bueno, más bien dicho, Alejandro VI se creía Dios más que nada, porque claro, dice, Dios creó a Adán y Eva y los hizo unirse, ¿y qué estaba haciendo él? Creó a sus hijos y los estaba uniendo, pero claro, eran hermanos. Entonces nosotros vemos de alguna forma una mente pervertida, con un comportamiento incestuoso desde sus principios, como fue. Así que vale la pena recordar ese. Ahora, ahí es donde él siente quizás su primer... Mira, uno no sabe a ciencia cierta si Alejandro tuvo algún remordimiento, pero si hubo algún remordimiento, fue con el primer quejido de Lucrecia mientras era, bueno, amada por su hermano, por su hermano. Ahí él pensó en su fuero interno que quizá esto no estaba correcto, pero vuelve su mente a argumentar con todos estos pasajes de Dios, y que claro, mira, el Papa es el representante de Jesús en la tierra, es decir, el representante de Dios en la tierra. Bueno, de alguna forma, eso es lo que ocurrió. Este comportamiento incestuoso, bueno, va a ser modelo a lo largo de la historia en muchas partes del mundo, por cierto. Es bien impactante la historia de Rodrigo Borgia, de este Papa Alejandro VI, lo que tú nos cuentas respecto de su pasado como obispo con 3 hijos, después con 3 hijos perdidos, después como cardenal con 4 hijos que él reconoce, y posteriormente como Papa con estas primeras acciones, quemando a una persona, quemándole la casa al hermano de este otro, obligando a su propia hija a tener relaciones sexuales con otro de sus hijos, con su propio hermano. Él observando esto frente al trono papal, habla de una mente desquiciada. Ok, si yo llegase a comprender ese personaje, ¿cómo me explico entonces que él luego haya ordenado una comisión para combatir la corrupción en Roma? ¿Qué es lo que sucedió? Él se dio cuenta en un momento dado de su pontificado, justo después de la muerte de su hijo Juan. Su hijo Juan fue muy probablemente asesinado por el otro hijo Jofré, porque Juan tenía relaciones sexuales con la esposa de Jofré. Jofré, que era el menor de todos, lo terminó matando, asesinando, lo tiró al río Tíber y se encontró el cuerpo de Juan con 30 ducados de oro, es decir, no lo robaron, lo querían simplemente matar. Una familia muy cariñosa entre sí, ¿eh? Entre ellos, y al menos la muerte de Juan Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, lo afectó mucho. ¿Ya? Y ahí se dio cuenta el Papa, cayó en una depresión y se dijo, bueno, hay que hacer una reforma en la Iglesia. ¿Por qué? Porque realmente la Iglesia en aquel entonces estaba desmoralizada completamente. Los cardenales paseaban con sus amantes a la vista de todos, por toda Roma, con vestidos de seda traída del Oriente. Habían prostíbulos para lo que eran los cardenales y obispos de aquel tiempo. Y como te decía hace un rato, la sífilis era, pero bueno, una epidemia en aquel entonces. Y en ese contexto decidió hacer una reforma. Y encargó a un cardenal Grimani, ¿ya?, que estudiara las reformas, y después de un tiempo, bueno, le propuso lo que tenía que hacer Grimani al Papa. Este cardenal se hizo cargo de las
futuras reformas, y va y le entrega su informe de reformas al Papa Alejandro VI. ¿Y qué dijo él? Mira, las cosas que le dijo Grimani al Papa Alejandro VI. Alejandro le dijo, aquí en esta iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? Frenar la simonía. La simonía es la venta de cosas espirituales, la venta del perdón, por ejemplo, la venta del purgatorio. Hay que frenar eso. Después, limitar los ingresos de la iglesia. Le dijo que el Papa no podía tener más de 80 sirvientes y 30 caballos. Lo limitó. Hasta ahí iba escuchando más o menos bien Alejandro VI todas estas observaciones. También propone limitar el poder del Papa en el sentido de que, bueno, que los cardenales eligieran a los obispos. Y también le dijo que no podían emplear a jóvenes en todos los oficios de cámara del Papa, por la posible pedofilia y otras cosas. De ahí saltó. No, todavía iba más o menos bien, porque podemos decir, al menos, no parece haber sido pedófilo, en el sentido que, bueno, relativamente, no fue homosexual Alejandro VI, pero pedófilo, al menos lo que uno puede observar, aparentemente sí. Pero todo iba escuchando hasta que se le dijo que todos los clérigos de la cristiandad tenían que renunciar a tener concubinas y amantes. Y ahí el Papa Alejandro VI dijo, tonterías, jamás renunciaré a tener concubinas, porque eso me va a alejar de mi pueblo. Entonces, ipso factamente, se acabó la reforma, no hubo ninguna reforma y todo siguió caminando como iba caminando, en torno realmente de un crimen organizado. Porque uno tiene que recordar otro pasaje muy importante para la historia de lo que vimos en un principio, de todo lo que es América, porque también lo que hace el Papa fue firmar la bula interchetera. La bula interchetera que dividió a América entre Portugal y España. Repartió el Nuevo Mundo. Repartió el Nuevo Mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta que llegaron los embajadores de Portugal y de España a pedir que autorizara la repartición del Nuevo Mundo menos de un año después del descubrimiento de Colón, y el Papa lo firma y divide el mundo, uno se tiene que preguntar hoy día, bueno, ¿qué validez moral tenía esa bula? Cero validez moral. Y a pesar de ese cero validez moral, tuvo validez política y militar. Pero moral, esa bula no tiene nada por la corrupción en la cual él vivía. Muy importante recordarlo también, querido amigo. Cristian, ¿quién fue el profeta Savonarola? Savonarola fue un profeta radicado en Florencia, que fue en su momento dado el gran opositor al Papa Alejandro VI. Lo enfrentó. Era una persona, Savonarola, que tenía una muy buena oratoria y que denunció en su tiempo toda la corrupción moral de la iglesia y también del reinado, del reino de Florencia. Donde se vivía un escenario muy similar al de Roma. Efectivamente. Es decir, estaba en contra del lujo, de la corrupción, de la pedofilia, y lo denunció en una oratoria muy grande. Eso fue incluso lo que se llaman las hogueras de vanidades. Las inventó en gran medida Savonarola, es decir, convocaba a toda la gente para que quemara todos los objetos de lujo. Entonces las hogueras de vanidades llegaban, quemaban libros frente a Savonarola, objetos de lujo, porque el mensaje cristiano no era ese, decía Savonarola. Hasta que un día César Borgia lo escucha con sus propios oídos, una de las prédicas en Florencia de Savonarola. César Borgia incluso se juntó con Nicolás Maquiavelo, y Nicolás Maquiavelo le contó que en realidad aparentemente Savonarola tenía la misión
de sacar a Alejandro VI de la iglesia y a toda su familia, sacar a este hombre corrupto, bueno, de todo lo que es el papado. El destino fue tremendo, pues. ¿Qué pasó? El destino fue que Savonarola fue expulsado de la iglesia primero, en 1497. Primero fue excomulgado, expulsado de la iglesia en este sentido, pero un ejército comandado por César Borgia llega y lo toma preso. Ya. Y estuvo 48 días sometido a tortura, Savonarola, hasta que finalmente Savonarola firmó su arrepentimiento. Lo excomulgan, lo toman preso, lo torturan 48 días. 48 días. Y tras eso, Él firma su arrepentimiento, pero luego de que firma su arrepentimiento, pide perdón a Dios por haber sido tan débil. Y claro, se retracta del arrepentimiento. Si él hubiese quedado ahí con el arrepentimiento firmado, vive. Y sin embargo, pide perdón, se retracta y bueno, Savonarola, el destino fue que fue condenado al garrote vil. ¿qué es eso? El garrote vil es una silla que te aprieta el cuello. Tú se sientas en una silla y el garrote vil te va a apretar el cuello hasta ahorcarte. Se va apretando el cuello y Savonarola muere ahorcado y después sus restos tirados a una hoguera en la plaza, en una de las plazas de Florencia. Entonces, así terminó la vida del principal opositor de Alejandro VI. Terminó de alguna forma trágica, pero es muy importante recordarlo porque son estas personas que fueron condenados, perseguidos, los que hoy día uno tiene que al menos volver a reconocerlos, porque al menos la visión que uno tiene es esa. Ese es el garrote vil. Una herramienta de tortura que también se utilizó en el Nuevo Mundo. Fue traído en Cuba, en Puerto Rico, si no me equivoco, también se utilizó esta herramienta para aniquilar personas. Las herramientas de tortura son muy ingeniosas y devastadoras. Te van destruyendo moralmente y después, claro, te obligan a hacer lo que hizo. Claro. Pero siempre es bueno recordar a Savonarola porque fue el opositor a Alejandro VI. Y también la hoguera de las vanidades, vale la pena recordarlo. Pero también todo el episodio de la muerte de Alejandro VI va a marcar la enseñanza de este personaje y también, bueno, lo que fue, porque en una cena que ocurrió en agosto de 1503, ¿ya? En una cena en el Vaticano donde hay 30 invitados, donde se estaba preparando venado con salsa de bayas en enebro, gambas genovesas con salsa de limón y tártara con miel, se le acompañó un vino. En un momento dado de aquella cena, todos levantaron la copa a los 30 invitados y brindaron. Incluso César Borgia brindó. A los pocos minutos, el Papa comenzó a convulsionar y se dio cuenta que lo habían envenenado. Aquí comienza el gran epílogo y las reflexiones finales de este personaje. ¿Por qué? Porque en su lecho de muerte lo acompañó César Borgia. Y él le dijo: te pido perdón, César, por haberte enseñado todo lo que es el poder, pero no haberte enseñado que el poder en realidad es para amar. Y que en realidad el poder sin amor es simplemente el ejercicio de la voluntad. Y que no es ni una virtud el poder en sí. Muy importante eso, porque nosotros estamos en un siglo que va a inaugurar
la política del poder por el poder. Entonces, el poder mismo no tenía ningún valor sin el amor y que él no se lo había entregado. En este sentido, se da cuenta que él en realidad había sacrificado a sus hijos. Claro. Y que los había condenado a unas relaciones, por un lado, incestuosas. Y le pregunta a él, el Papa le pregunta a César, ¿has amado? Y César le dijo, sí, he amado a mi hermana Lucrecia. Entonces, condenó a una relación incestuosa, claro, por otro lado. Pero César le pregunta, ¿y tú, has amado? Y él le dice, sí, antes de morir. Amé a mis hijos y me arrepiento de alguna manera porque los amé más que a Dios. Y cuando él levantaba el cáliz y el vino, no veía el cuerpo ni la sangre de Jesús, sino que veía el cuerpo y la sangre de sus hijos. Entonces, ¿cómo él reflexiona finalmente? Claro. Él dice, bueno, Dios creó a su Hijo Jesús y también lo sacrificó en la cruz y se justifica, ¿te das cuenta? Pero claro, de alguna forma pervertida de justificación. Claro. Es para darse cuenta la moral, más bien dicho, la inmoralidad que tenía él en su pensamiento. Cristian, ¿cuáles son las lecciones de la cual se aferra la mafia italiana o que hereda, entre comillas, y te digo lecciones muy entre comillas también, que recibe la mafia italiana de Alejandro VI? ¿Qué es lo que aprendieron de Alejandro VI, más allá de todo lo que hemos relatado esta noche? ¿Qué es lo que aprendieron? Aprendieron todo lo que es la ambición, la corrupción, la inmoralidad, la práctica de pedofilias, por una cosa nomás, el poder. Es decir, todo en función del poder como fin y no como medio para el amor. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Entonces, enseñó todo lo que es la inmoralidad. Una inmoralidad bajo una máscara de santidad. Entonces, la mafia italiana, particularmente, bueno, durante mucho tiempo, uno puede decir que recordemos que la mafia es el crimen organizado. Claro. Un crimen organizado desde las más altas esferas espirituales de una civilización, justificado, bueno, por la misma religión. Entonces, y asesinatos aprendió también que lo importante era, de alguna forma, vivir con leyes en la oscuridad, porque una cosa es lo que se le da al pueblo y otra cosa son las leyes para mantener el poder. Claro. Entonces, bueno, estos ingredientes que uno va viendo, la mafia vinculada hasta sus tentáculos llegan hasta el Vaticano en aquel siglo XVI. ¿Cómo logra salir el Vaticano de esta telaraña de corrupción? ¿Le costó mucho luego de la muerte de Alejandro VI o se mantuvo durante largo periodo? ¿Salió? La primera pregunta, Eduardo, ¿salió de esta corrupción la Iglesia? Los amigos tienen la respuesta en casa.